Hoy voy a hablar sobre los tipos de base de datos. Bueno, en los tipos de base de datos tenemos la base de datos jerárquica, la base de datos de Z, la base de datos transicionales, la base de datos relacionales, la base de datos deductivas o lógicas, la base de datos multidimensionales, la base de datos orientadas a objetos y la base de datos documentales. Base de datos jerárquicas. El modelo jerárquico de la base de datos se asemeja a una estructura de un árbol, tal como Microsoft Windows organiza la carpeta y archivos con un modelo jerárquico de base de datos. Cada enlace es anidado con el fin de conservar los datos organizados en un orden particular en un mismo nivel de lista. Por ejemplo, una base de datos jerárquico es una ventana que puede incluir la ventana de cada día como un archivo separado. Anillado dentro de este archivo están todas las ventanas, el mismo tipo de base de datos para el día. Base de datos de Z es un modelo de Z, las características definitorias de un almacén o registro en un enlace a otros registros. En efecto, una red. Esta red, o a veces a la que se refiere como puntero, puede ser variedad de diferentes tipos de información, como números de nodo de un disco o incluso la dirección. ¿Qué beneficios tiene la base de datos de red? Al igual que una base de datos jerárquica, los componentes de una base de datos de red pueden tener varias relaciones padre e hijo. Su capacidad para mantener datos es más del modelo jerárquico, dado que siempre hay un vínculo entre un padre y un hijo. Se mantiene la integridad de los datos. La base de datos debe dedicar menos tiempo a mantener registros debido a la eliminación de tablas redundantes, lo que mejora la eficiencia y el rendimiento general. Base de datos transicionales. La base de datos transicionales es la optimización para los sistemas de producción en ejecución que abarca de todo, desde sitios hasta entidades bancarias. Y en tiendas, esta base de datos destaca por leer y escribir filas de datos concretas de manera muy rápida sin debilitar la integridad de los datos. ¿Cuáles son las ventajas de las bases de datos transicionales? Las bases de datos transicionales son perfectas para asegurar la integridad de datos. Las bases de datos transicionales están diseñadas para cumplir los requisitos de la ACID. De esta forma, la operación de la escritura de la base de datos se ejecutan correctamente o fallan en conjunto manteniendo por un nivel de integridad de datos escribiéndolos en la base de datos. Por lo tanto, la base de datos transicionales son fundamentales para la transición empresarial en las que necesitan un alto nivel de integridad de datos. El ejemplo canónico es la banca donde quieres que una transición completa sea correcta o falle pagar desde una cuenta y cobrar de otra. Latencia baja, como la base de datos transicionales está diseñada para ejecutar sistemas de producción. Destacan en las operaciones que tienen completarse en milisegundos sin hacer analítica en una réplica tradicional de la base de datos de producción. Es probable que réplica de esta práctica sincronizada con la base de datos principal es que tenga una latencia inferior a un segundo. Monitoriza el sistema operativo, trabaja con bases de datos transicionales para proporcionar una captura de operación en el tiempo real en un caso de perfecto para las bases de datos transicionales, ya que replica aporta muy poca latencia si quiere monitorizar las cargas de trabajo e inventarios de asistencia, o bien utiliza como otros sistemas operativos innecesarios, toma decisiones basando de datos, lo que actualizados posible, la mejor opción es replicar la base de datos de producción. Base de datos relacionales. El modelo de relacional es más popular tipo de base de datos y una herramienta extremadamente potente, no solo para almacenar información, también para
acelerar a ella. Las bases de datos relacionales son organizadas en forma de tablas. La belleza de estos cuadros es que la información se puede acceder o añadir sin reorganizar las tablas. Una tabla puede tener muchos registros y cada registro puede tener muchos campos. Hay cuadros que a veces se llaman una relación. Por ejemplo, una empresa puede tener una base de datos denominada los pedidos de los clientes y dentro de esta base de datos habrá diferentes tablas o relaciones de todos los pedidos de los clientes. Las tablas pueden incluir la información del cliente, nombre, dirección, contacto, información, número u otros, como las órdenes en el que el cliente, como anteriormente, esto puede incluir un número de artículo, la descripción de cada artículo, la cantidad de pago, la forma de pago, etcétera. Cabe señalar que cada registro grupo de campo es una base de datos relacional. Tiene su propia clave principal. Una clave principal es el único campo que hace una fácil identificación a un registro. La base de datos relacional utiliza un programa llamado Interfaz Estándar, SQL o Language. SQL se utiliza actualmente en práctica todas las bases de datos relacionales. Las bases de datos relacionales son extremadamente fáciles de personalizar para adaptarse a casi cualquier tipo de almacenamiento de datos. Esto puede crear fácilmente la relación de los artículos que usted vende, los empleados que trabajan para su empresa. Los beneficios de el modelo relacional. Los derechos de usuario se pueden restringir según los datos deben hacerse visible o modificable. Para cada usuario esto permite una mayor seguridad. Es una base de datos jerarquía. Se necesita acceder a la raíz e ir abajo en las relaciones. Este no es el caso ya que se le brinda una flexibilidad de acceso relacional. Se le evita la duplicación de datos manteniendo así el tamaño de base de datos pequeños. Esto reduce el requerimiento de memoria y también aumenta la eficiencia. Bases de datos deductivas o lógicas. Las bases de datos deductivas son una variante del sistema de almacenamiento de información que utilizan la lógica matemática y deductiva para obtener nueva información a partir de datos almacenados, siguiendo para ello unas reglas de lógica previamente definidas. Esto es la diferencia del resto de bases de datos, como es el caso de relacionales, en las que relacionales se establecen exclusivamente en bases de información almacenada de tablas. Ventajas y desventajas de la base de datos deductivas. Entre las ventajas tendríamos que son capaces de deducir información a partir de las reglas lógicas interpretan los datos almacenados. Deriva de puntos anteriores, contienen menor cantidad de datos y ocupan menos espacio de almacenamiento, ya que la información no es necesaria almacenar, sino es la propia base de datos quien se encarga de deducirla. Se puede realizar consultas recursivas basadas en bucles y ciclos de procesamiento que se repiten. Desventajas. Es necesario definir criterios a la hora de utilizarse las reglas de deducción para que la base de datos pueda trabajar con coherencia. Obligan a replantear la convención de forma frecuente en la base de datos y adaptarlas al concepto deductivo. Además de definir criterios lógicos, hay que desarrollar procesos de deducción eficaces. Si las reglas lógicas y los procesos no están correctamente definidos, es problema que la base de datos no arroje resultados coherentes o incluso que se vea atrapada en un bucle infinito. Base de datos multidimensionales. Una base de datos multidimensional está estrechamente relacionada con el procesamiento analítico en la línea de forma parte de la inteligencia empresarial y en el almacenamiento de datos. El procesamiento analítico en la línea OLAP
facilita la extracción y visualización de datos a través de diferentes puntos de vista. Se puede utilizar para acceder a los datos multidimensionales. La base de datos multidimensional se puede visualizar como cubo de datos que representan de diferentes dimensiones de los datos disponibles. Combina las ventajas de las bases de datos jerárquicas y relacionales. Ejemplo de la base de datos multidimensionales incluyen Oracle, Essbase y Microsoft SAS. Beneficios de un modelo multidimensional. Responde consultas más rápido que la base de datos relacionales debido a la indexación multidimensional y almacenamiento optimizado. La salida de la base de datos multidimensional tiene una visita similar a una hoja de cálculo que se puede lograr en un caso de bases de datos relacionales. Bases de datos orientadas a objetos. Una base de datos orientada a objetos es un sistema de gestión de bases de datos mediante el cual se presenta la información en forma de objetos que son utilizados en programación orientada a objetos. La investigación y desarrollo de una base de datos orientada a un objeto fue impulsada en una gran medida por un alto rendimiento en el almacenamiento de datos y los requerimientos de acceso que tenía en torno del soporte de diseño, tales como CAD, Computer and Design y Case Computer Aided Software Engine. A medida que ha sido aumentando el uso de tecnología web, muchas organizaciones se muestran muy interactuadas en conceptos de bases de datos orientada a objetos, dado que es útil para mostrar los datos complejos de esta tecnología. Algunas de estas bases de datos orientadas han sido diseñadas para trabajar bien como lenguajes de programación, como de Deepin, Ruby, Python, Perl, Java, Visual Basic, .NET y otros. A partir del 2004, la base de datos orientada a objetos ha vuelto a experimentar un crecimiento debido al surgimiento de la base de datos orientada a objetos de un código abierto. Son fáciles de usar y accesibles. Están totalmente escritas en lenguajes de programación orientada a objetos como C, Smile, y Java. Uso actual de la base de datos orientada a objetos. La base de datos orientada a objetos han encontrado su nicho de aplicación en un área tales como la ingeniería, la base de datos espaciales, la telecomunicación y el área científica como la física de alta energía y biológica molecular. Otro conjunto de la base de datos orientada a objetos se centra en el uso integrado en dispositivos, paquetes software y sistemas en tiempo real. Base de datos documentales. Una base de datos documental es una de las principales variantes de la base de datos no relacionales. Se caracterizan por almacenar la información en registros de cada uno de los cuales funciona como una unidad autónoma de información. Como su propio nombre lo indica, la base de datos orientada a documentos utilizan documentos para almacenamiento de todos los registros y todos los datos asociados entre ellos. Cada uno de estos registros puede almacenar distintos tipos de datos. A su vez, los documentos que tienen los registros pueden tener diferentes formatos desde archivos JSON, XML, hasta documentos de texto. Al ser un tipo de base de datos no relacional, otra de sus principales características es que la información no está contenida en tablas, por el contrario, están pensadas para el almacenamiento de datos semi-estructurados, los cuales se organizan en documentos con valores asignados, los cuales pueden ser consultados por un usuario gracias a la diversa herramientas de consulta existente. Gracias a su estructura y flexibilidad a la hora de almacenamiento información no estructurada, la base de datos documentados ofrece una gran versatilidad. Las ventajas y desventajas de la base de datos documentales.
Las principales ventajas de la base de datos documentales se resumen en la siguiente. Permite almacenar y consultar la información semiestructurada sin una estructura definida. Simplifica las tareas de adición o actualización de datos. La mayoría de las aplicaciones web o móviles están sostenidas a cambios constantes gracias a la base de datos documentales. Se puede añadir muchos datos, modelos de análisis de manera mucho más flexible. Tiene una gran escalabilidad y uno de los mejores métodos para el almacenamiento de grandes volúmenes de información. Desventajas. No todo iba a ser de punto positivo. Estas son las principales desventajas de la base de datos documentales. No utilizan lenguaje de SQL como el lenguaje principal de consulta, aunque sí lo puede usar el apoyo, es decir, al contrario que las bases de datos, no existe un lenguaje estandarizado para la creación de esta base de datos. No siempre pueden garantizar la propiedad de ACID de autonomicidad, conciencia, integridad y duplicidad. Los índices pueden ocupar mucha memoria RAM, sobre todo en la base de datos documentales que manejan un gran volumen de datos. Eso sería todo.